están? Estamos en nuestra entrevista de la semana con el capitán José Suárez Valdés, quien es secretario de Prensa y Publicidad en ASPA. ¿Cómo estás, Pepe? Pepe para los amigos. Y qué gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos está viendo también. Siempre un honor platicar con ustedes. Oye, pues tenemos muchas cosas pendientes que platicar, muchos temas muy importantes para México, para la aviación, pero sobre todo quiero empezar por quién es el capitán José Suárez. Estás ya culminando una etapa importante a nivel profesional, pero quién mejor que nos cuentes tú para decirnos cuándo cierras, cómo cierras y cómo te fue como secretario en ASPA. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder platicar un poquito de mí, de este tema. Bueno, pues soy un mega fan apasionado de la industria aérea desde que recuerdo. Llevo los últimos 3 años al frente de la Secretaría de Prensa y Publicidad de ASPA desde 2019, entonces me tocó una época muy interesante de mucho aprendizaje, de muchos retos. Me tocó estar al frente de la estrategia de comunicación en la época más difícil no para ASPA, no para la aviación nacional, para el mundo, que fue la época del COVID-19, en esa época donde la incertidumbre reinaba a todos y en el caso de los que yo represento a los más de 2,000 pilotos de ASPA, la continuidad de nuestras empresas, el empleo, la reestructura de capítulo 11, la situación de Aeromar, anuncios de posibles recortes, anuncios de permisos sin goce de sueldo, anuncios de disminuciones salariales. Realmente ha sido una época bastante retadora, que al final de cuentas yo creo que los pilotos de ASPA hemos salido adelante, hemos aprendido mucho todo esto. Y en lo personal, después de estos 3 años, yo creo que me voy muy agradecido de la experiencia, muy agradecido de la oportunidad que me dieron los pilotos al elegirme como su representante, como su voz por estos 3 años, que ha sido, si bien el reto más grande al que me he enfrentado en toda mi vida, también ha sido el honor más grande que he tenido. Oye, de hecho era todo un reto estar en ASPA representando a los pilotos como secretario de prensa y más aún con la pandemia. ¿Cuál es ese parteaguas entre los pilotos de antes, los pilotos de ahora? ¿Qué hay por luchar? Pues yo creo que tenemos un largo camino. Lo que hizo la pandemia para los pilotos de ASPA fue hacernos mucho más fuertes, ¿no? Es real, ¿no? Todo esto que se dice que nace en las épocas difíciles cuando sale la resiliencia de una organización, de una persona, y creo que crecimos mucho, pero hacia adelante quedan muchísimos retos que son los que originalmente, cuando yo entré a ASPA en 2019, entré con unos retos bastante específicos y sobre todo eran en materia de la incorporación de nuevos contratos, ¿no? De crecer a ASPA, de que no hubiera terrorismo laboral en las empresas, sobre todo en las aerolíneas de bajo costo. Y creo que ese es el gran pendiente que dejo en la administración y que estoy seguro que ASPA lo sabrá sortear en un futuro próximo. ASPA, este eslogan lo hemos estado moviendo por 3 años, es la casa de todos los pilotos y realmente queremos consolidarnos, queremos decirle a los pilotos de las líneas aéreas de bajo costo que hay una opción, de tener un sindicato democrático, libre, donde puedes elegir a tus representantes, donde no tienes miedo, donde no hay terrorismo laboral. Ese es un gran reto que dejo, pero lo dejo quizá como persona, porque estoy seguro que ASPA sigue detrás de esto y está dentro de los planes de amarre a todos esos pilotos. Sí, siempre me llama mucho la atención que era como un sueño el poder ser piloto, el poder estudiar, el poder volar. Ahora, ¿qué te falta de ese sueño o cómo te ves de ese niño que imaginaba ahorita? Gran pregunta. Fíjate que yo desde que recuerdo quería ser piloto. Nunca tuve esa duda, ¿no? Que muchos quizá a veces tenemos de qué voy a hacer cuando crezca. Yo siempre quise ser piloto y me costó trabajo porque en mi casa la situación económica no era como la más favorable para poder estudiar una carrera tan cara que afortunadamente dentro de mis satisfacciones fue que impulsamos una beca aquí en ASPA y estamos por anunciar la segunda beca de aviación en ASPA. Eso no existía hasta hace un año, al menos antes de un año. Entonces, bueno, esa era mi situación económica, estudié otra carrera, me preparé en otros rubros, como en este, ¿no? Como en comunicar. Y cuando me hice piloto, pues como que tuve una clase de duelo porque imagínate que tienes un sueño toda la vida, Ujú. algo que perseguir y cuando lo alcanzas te quedas así como de, ¿y qué sigue? Y esa era la pregunta que yo me hacía, ¿y qué sigue para mí? ¿No? Y encontré afortunadamente en el portal que tengo, en el programa de radio, etcétera, que había por ahí muchas cosas que hacer, que había un camino hacia adelante. Y sobre todo recuerdo cuando vine a tomar protesta aquí en ASPA, que el maestro de ceremonias era el secretario de prensa. Yo dije, ay, hay un secretario de prensa en ASPA.
y me llamó la atención y dije, yo un día quiero ser secretario de prensa y 8 años después, justamente me convertí en secretario de prensa de esta asociación. Yo no sabía lo que, como decíamos, a lo que me enfrentaba y eso es parte de lo que yo creo que me entiendes muy bien, tú que te dedicas al periodismo, que esto va cambiando todos los días. Si supiéramos a lo que nos vamos a enfrentar, pues qué aburrido sería, ¿no? Esto es un trabajo de todos los días y cómo se va evolucionando, si hay es un bache en la pista, ¿no? De repente, hay veces que es una situación mala para una aerolínea, pero siempre, siempre es súper dinámico y para mí ha sido esto... es todo muy interesante y retador. ¿Y qué me falta? Pues creo que afortunadamente eso he aprendido, ¿no? A plantearme nuevos retos y ver hacia adelante. Seguramente vienen cosas muy interesantes, ya platicaremos. Oye, platícanos un poquito, ¿cuál fue tu primer trabajo y crees que ahorita los chicos que quieran estudiar para pilotos se enfrentan a los mismos problemas o retos? Ahorita, ¿cómo ves la aviación en México? Yo la veo en una época de franco crecimiento. Creo que es una muy buena época para estudiar aviación. Muchas veces platico con aficionados de la industria o que quieren ser pilotos o que se quieren dedicar a la aviación y me platican esa misma historia que yo viví, ¿no? Que me dicen, es que no hay recursos en mi casa, no se puede. Y yo les digo, realmente sí se puede. Y no es un cliché lo que te estoy diciendo, es que realmente se puede. Yo daba clases, yo trabajé en una línea aérea en las oficinas, de muchas maneras se pueden hacer las cosas y creo que este es un gran momento para estudiar aviación. Está creciendo la industria y siempre pasa, ¿no? Después de la crisis tan severa que vivimos en el 2020, que llegamos como que a la cresta, al punto de inflexión inferior, estamos ya en crecimiento y lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en México, cómo hay contrataciones constantes. Entonces yo creo que no hay mejor época que estudiar ahorita, pero sobre todo de prepararse bien, porque este es un trabajo para los mejor preparados, ¿no? Siempre que concursas en una línea aérea se quedan con los mejor preparados. Aquí en ASPA lo vemos siempre. Entonces, por ejemplo, la relación más o menos entre de candidatos y gente que contratan es 1 a 4. Exacto. Oye, ¿y recuerdas cómo fue tu primer trabajo, ese acercamiento, tu primer vuelo? Y bueno, antes de que me cuentes eso, lo mencionaste así como mi portal, pero quiero decirles que Pepe tiene un portal que es excelente para noticias de aviación, que es En el Aire, que yo lo sigo y me Gracias. encanta para que también sepan la gente. En el aire.mx. Exacto. Gracias. Cuál fue tu primera experiencia de vuelo? ¿Cómo entraste? ¿Cuál fue tu primer contacto? ¿Qué avión volaste? Yo entré en el 2011 a Aeroméxico Connect, volé el Embraer 145, que era ese avión chiquito que ya no existe, para 50 pasajeros. Mi primer vuelo fue a Guadalajara, recuerdo perfecto, y finalmente yo creo que estás tan concentrado en ese momento de hacer las cosas, es tu primer vuelo, vas con un asesor, con un maestro, de alguna manera, entonces es un vuelo corto, estás tan concentrado en que te vaya bien, en poner en práctica todo lo que aprendiste en el simulador, en las clases teóricas, que no tienes mucho tiempo de detenerte a emocionarte. Quizás hasta el final del día, me acuerdo que llegué al hotel en Puerto Vallarta y fue una introspección de qué pasó todo el día de hoy. O sea, hoy cumplí un sueño de toda la vida, yo tenía 26 años, hoy cumplí un sueño de 26 años. Entonces, creo que ni siquiera podría encontrar las palabras para decirte qué se siente cumplir un sueño. No sé, ser piloto, cualquiera que tengas, ¿no? Pero ¿qué siente cumplir un sueño? Que no sé si quepa una palabra que lo describa, pero para mí ha sido lo máximo. La aviación es algo que siempre tendré, ¿no? Es un anhelo que siempre tendré, he encontrado muchos caminos, no solo volando, sino comunicándolo, diciéndolo en la vida sindical ahora, entonces siempre, siempre me ha acompañado. Oye, decías en una de tus entrevistas, en una de tus tantas entrevistas, algo muy cierto, que la aviación no es austeridad, sino es seguridad. Exacto. ¿Qué nos podrías decir sobre esa seguridad? Y ahorita, referente a México, esa seguridad que existe para la aviación en México. Realmente creo que muchas veces estamos intentando hacer procesos que sean rápidos más que eficientes. Y tenemos que recordar el principal valor en la aviación es la seguridad, ¿no? Y lo decía quizá en una entrevista donde hablábamos de la saturación del aeropuerto, el rediseño del espacio aéreo. No, no sé, lo primero que vamos a ver nosotros como pilotos es que ese rediseño sea seguro y después vamos a ver cuántos aviones caben en ese rediseño, que el aeropuerto con las operaciones que tenga sea seguro y después vamos a ver cuántos aviones podemos acomodar. Pero lo primero que tenemos que ver y que cuidar justamente es la seguridad. Cuando un pasajero se sube,
y se pone en nuestras manos, lo primero que le vamos a garantizar es que llegue con seguridad a su destino y que ese avión se aterrice. Y en segundo lugar, vamos a ver otro tipo de cosas como si llega rápido, ¿no? El confort, etcétera. Pero siempre, siempre, siempre el principal valor es la seguridad. No que los otros sean menos importantes, pero lo más importante en la aviación en cualquier rubro es la seguridad. Y justamente ahí es donde viene el tema de la austeridad, ¿no? Esto yo creo que es algo que le falta mucho a este país en materia de inversión aeronáutica. Tenemos que creer que la aviación es un aliado importante de la economía de este país, como lo hacen otros, como lo hace Panamá, como lo hacen muchos otros ejemplos. Al ver este aliado que tenemos, cada avión que aterriza, todas las divisas que trae, todo el comercio que genera, todo el turismo que genera, y no lo hemos entendido lamentablemente en México. Entonces no podemos estar buscando ahorrar en algo tan importante como es la aviación, 1 millón de empleos directos e indirectos, 3.5% del Producto Interno Bruto. Entonces yo más bien diría que vale la pena invertir en ella y más allá que buscar una política de austeridad, tenemos que buscar hacer la inversión justa en un sector estratégico para este país. Oye, ¿y la aviación es segura en México? ¿El rediseño que han hecho es seguro? Tú como experto, ¿qué nos puedes decir? El rediseño que hicieron es seguro y lo hemos dicho varias veces. En papel funciona bien. Es decir, cuando nos mostraron las cartas de navegación, veíamos las llegadas y las salidas, pero las veíamos únicamente en papel y decíamos, tenemos que esperar a que pase un año más o menos para que empiece a haber cambios de vientos, para que empiece a haber lluvia, para que empiece a haber mal tiempo. Entonces vamos a poner a prueba este rediseño. Lo que hemos estado viendo es que tiene muchas áreas de oportunidad, muchos retos que se están planteando justamente en el sentido de que hacen este rediseño para que quepa un nuevo aeropuerto dentro del Valle de México, dentro de la zona terminal Ciudad de México. Y este rediseño lo que propone justamente es poder acomodar 2 aeropuertos, pero lo que no ha probado todavía hasta este momento es que se pueda aumentar el número de operaciones sobre el cielo de la Ciudad de México, porque todavía el tráfico aéreo en el aeropuerto Felipe Ángeles no es tal para que podamos empezar a tener esta cuantificación. Pero hoy en día el gran reto que enfrenta el rediseño es demostrar que puede cumplir para lo que se hizo, que es para que haya más aviones volando sobre la Ciudad de México, dirigiéndose a 1, a 2 o a 3 aeropuertos, sin estar sacrificando vuelos de un lado o del otro. Esto realmente es el reto que todavía tiene enfrente. Sabemos que habrá cambios importantes en este rediseño. Los pilotos de ASPA estamos siendo parte de la solución en este rediseño. Entonces, bueno, seguramente pronto habrá noticias en este tema. ¿Y tú qué opinas sobre el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles? Unos dicen que es funcional, otros dicen que, bueno, que hay que darle tiempo, pero tú como experto, ¿cómo lo ves en un futuro? Porque ahorita, bueno, sabemos que no hay los vuelos que quisieran las autoridades y de hecho en este mes anunciaron que estaban cancelaciones de vuelos por parte de Aeroméxico y de Volaris. Definitivamente es funcional y técnicamente hablando como piloto te digo que es un aeropuerto que tiene bueno, de hecho va a tener 4 pistas, pero hoy en día funciona con aproximaciones paralelas, es decir, 2 aviones pueden aterrizar al mismo tiempo, pueden despegar o uno y uno, con operaciones simultáneas, que, como lo llamamos. Y esto es una gran ventaja sobre el aeropuerto de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Tiene una buena calidad en las plataformas, una gran terminal y creemos que tiene todo para orgánicamente crecer. Tiene la capacidad administrativa incluso para poder crecer y para convertirse en un aeropuerto también de la Ciudad de México. Lo que hemos dicho nosotros como pilotos de ASPA es que este es el reto que enfrenta el aeropuerto Felipe Ángeles, es demostrar que realmente es un aeropuerto de la Ciudad de México, en el sentido que tiene que tener los caminos, tiene que tener el tren suburbano que promete, tiene que estar conectado a las vías de acceso a la Ciudad de México. Entonces, ese yo creo que es el reto que enfrenta, porque hoy en día sirve como que cierto sector de la población del Valle de México, pero realmente le falta esta conectividad que se ha prometido tanto. No tiene la estación del tren suburbano, pero falta la conectividad, no faltan las vías, lo más importante principalmente. Entonces nosotros creemos que ese es el reto que enfrenta por un lado, por el otro, evidentemente, es el tema de seguir aliviando el problema de saturación. Se supone que este aeropuerto se hace para que lleguen más aviones a la Ciudad de México, no para que se cambien aviones de un lugar a otro, ¿no? Creemos que este crecimiento que tiene que lograr es orgánico y que lo va a poder hacer. Oye, ¿y las aerolíneas extranjeras qué estarán esperando para llegar? Ya en septiembre va a llegar Copa, pero hace falta más vuelos nacionales. ¿Qué necesitarían las aerolíneas internacionales? No, conectividad, definitivamente, conectividad en todos los rubros terrestres, ¿no? Como en el aeropuerto de la Ciudad de México, que tiene líneas de autobuses, por ejemplo, está conectado con la ciudad.
otras opciones, ¿no? Un pasajero que llegue de estos vuelos internacionales que pueda volar a Cancún, a Querétaro, Guadalajara, ¿no? A Mérida, etcétera, o a otros países incluso. Entonces, lo que hace falta es conectividad. Hoy en día las líneas aéreas y el modelo que están siguiendo es el modelo punto a punto. Entonces, también apostándole a estos pasajeros, ¿no? Que van de Ciudad de México a través del Felipe Ángeles a cualquier otra ciudad de la República Mexicana, porque lamentablemente, como lo sabemos, no podemos crecer hacia los Estados Unidos por esta degradación a categoría 2. Entonces, lo que le hace falta es conectividad en todos los sentidos, que creemos que será cuestión de tiempo, pero aquí creo que es importante, y hablando de líneas aéreas extranjeras, enfatizar que no sería lo correcto empezar a dar quintas libertades, abrir los cielos con tal de llenar aeropuertos. Muy bien dicho. Oye, ¿y sí podrían convivir los tres aeropuertos para formar lo que se estaba buscando en un solo aeropuerto, que tendría que haber sido el de Texcoco? Deberían, el sistema aeroportuario metropolitano, que es lo que propone esta administración, son estos tres aeropuertos que le dan a la población de la Ciudad de México la posibilidad de elegir entre uno y otro. ¿Qué es lo bueno que está generando este sistema aeroportuario metropolitano? Que es una competencia entre aeropuertos. Es decir, vemos, por ejemplo, a Toluca, cómo agresivamente para atraer las líneas aéreas está dándoles muchas facilidades, que finalmente el que va a salir con beneficios es el usuario, es el pasajero. Le va a salir más barato viajar desde un aeropuerto o desde el otro y podrá ya elegir en base a su disponibilidad de tiempo, por ejemplo. En el deber ser tienen que funcionar los tres aeropuertos, pero nuevamente creemos que el reto del rediseño de este espacio aéreo es que pueda el aeropuerto de Ciudad de México permanecer con sus 61 operaciones por hora y que crezcan los otros dos aeropuertos. Ese es el gran reto que enfrenta un aeropuerto saturado, un espacio aéreo saturado, y ese es el gran reto del rediseño. Oye, y el reto como piloto, porque bueno, como usuario está fatal llegar a la ICM y que esté saturado, que no puedas aterrizar o que en tu banda estén 4 aerolíneas y te lleguen todas las maletas de los otros vuelos. Y además que, bueno, no sé, en mi opinión lo están dejando como morir, se ven esos baños descuidados, sucios. ¿Tú qué opinas sobre la ICM? Yo creo que el AICM lo tendremos por mucho tiempo más, vale la pena invertir en él. Es el aeropuerto central, es el aeropuerto que le da la bienvenida a una gran cantidad de usuarios, o la mayoría, junto con Cancún, de los usuarios que vienen de otras partes del mundo y del país, por supuesto. Y hoy en día es el centro de conexión más importante que tenemos en la República Mexicana. Entonces, vale la pena invertir en en materia de terminales, en materia de infraestructura, también en calles de rodaje, en las pistas, en el mantenimiento que se les da, porque la realidad es que hoy por hoy no hay ningún aeropuerto que pueda sustituir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Quizá por capacidad de pista sí, pero por capacidad de terminal no. Por ejemplo, en el caso de Felipe Ángeles, ¿no? Hoy en día tienes una sola terminal con 14 posiciones que podrían en algunas ocasiones ser dobles. Entonces, no podemos sustituir este aeropuerto. Entonces, hay que invertir en él, lo seguiremos viendo y seguiremos conviviendo con él por un tiempo. Y en cuanto a la categoría 2 de degradación, ya es más de un año, pensaron que eran meses y bueno, ya se ha extendido. De hecho, ya había anunciado Volaris un vuelo para Los Ángeles y a la mera hora no. ¿Hasta cuándo tendremos una respuesta? ¿Qué tendrían que hacer las autoridades para regresar a la categoría 1? Pues la fecha nueva tentativa es octubre, finales de año también ya empieza a escucharse. Es imperativo, es necesario que regresemos a categoría 1 porque lo que está pasando es que las líneas aéreas extranjeras, sobre todo las de Estados Unidos, han mostrado un franco crecimiento, tanto en número de operaciones como en pasajeros transportados, como en destinos. Hemos visto, tú que sigues muy bien esta industria, por ejemplo, Los Cabos, ¿no? Cómo están abriéndose muchos vuelos desde otras partes del mundo y de Estados Unidos hacia Los Cabos, hacia destinos de playa. Y las líneas aéreas mexicanas, pues nos quedamos viendo. Los trabajadores mexicanos nos quedamos viendo cómo se acaparan estas rutas, y es imperante, es necesario que regresemos a la categoría 1. Hay que recordar que la categoría 1 lo que demuestra es una falta en los mecanismos de supervisión a la aeronáutica nacional por parte de la autoridad aeronáutica, en la FAC en este caso, pero no es en lo particular las líneas aéreas, que como sabemos hacen auditorías como AIOSA, que son internacionales. Las líneas aéreas en lo particular son seguras, pero para el caso de la autoridad tiene que demostrar que la legislación, los reglamentos, la capacitación, cómo supervisan, todo cumple con los estándares internacionales para que podamos crecer hacia Estados Unidos. Están llegando aviones, a todas las líneas aéreas nacionales están llegando nuevos aviones, los tenemos volando a Monterrey, a Guadalajara, a Cancún, cuando podrían hacer vuelos a Nueva York, cuando podrían estar abriendo nuevos pares de ciudades. Y lamentablemente no podemos hacerlo y ya nos estamos tardando mucho en recuperarlo. Nuevamente los pilotos de ASPA estamos en estas mesas de trabajo, estamos siendo parte de la solución,
Aquí lo importante sería que no se quedara en mesas de trabajo, sino que se llevara acciones reales, acciones contundentes. Necesitamos una agencia federal de aviación civil que sea autónoma, que tenga sus propios recursos, que genere sus recursos y que a la vez los utilice en la industria aérea. Eso sería lo más necesario. Yo lo pondría quizá en los primeros puntos de lo que necesita México en materia aeronáutica, una agencia federal autónoma de aviación que realmente así lo trabaje. En segundo lugar, te hablaría de que necesitamos poner a las personas correctas en el lugar correcto, es decir, que la gente que trabaje para la aviación sea gente que conoce la industria, que tenga experiencia en ella, que haya trabajado en ella. Entonces, todo esto es lo que nos falta y lo que se está trabajando para generar una aviación de primera categoría, que es lo que nos surge. Y bueno, al final las aerolíneas mexicanas se puede decir que están en desventaja con las americanas, como por ejemplo una American Airlines que está incrementando vuelos a destinos de playa y bueno, las mexicanas no pueden incrementar vuelos. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? ¿Están en desventaja? Estamos en desventaja por muchas cosas, ¿no? La primera de ellas es que si sumaras toda la flota de aviones que tenemos en las líneas aéreas mexicanas, ni siquiera llegamos al de una de esas líneas aéreas de Estados Unidos, como el caso que estás poniendo. Entonces, ellos tienen la infraestructura, tienen el número de aviones, podrían acaparar el mercado muy fácilmente de nosotros. Entonces, estamos haciendo competencia, yo creo que con lo mejor que podemos, todas las líneas aéreas mexicanas, todos los trabajadores mexicanos, pero la realidad es que tienen muchísimos más aviones, muchísimo más personal, muchísimas más maneras de llegar y de empezar a acaparar mercados de playa y mercados que podrían bien ser explotados como el étnico y que nosotros no podemos abrir y esa es una situación muy preocupante, ¿no? Porque llegará un momento en donde ya no vamos a poder recibir aviones porque no sabemos qué hacer con ellos. Nuestro principal socio comercial, nuestro principal destino fuera de México es Estados Unidos por toda esta simbiosis que tenemos entre ambas fronteras y los aviones nuevos están quedando aquí y los aviones que estaban registrados hasta mayo de 2021 pueden volar a Estados Unidos y esto, bueno, pues comienza a hacer que las últimas generaciones de aviones para todas las líneas aéreas pues están quedando en el mercado doméstico, sobre todo hay unos que son muy grandes, ¿no? Y que podrían muy bien caber en algunas rutas internacionales. La preocupación por las líneas aéreas y más ahora en pandemia y no, bueno, al no haber recursos o no haber apoyos del gobierno, ¿qué pasará con el futuro de las aerolíneas? ¿Qué pasará con los pilotos? Porque bueno, a muchas aerolíneas no les gusta tocar ese tema, pero es una realidad, ¿no? De los sueldos caídos, de aplazamiento, a lo mejor de recuperar los sueldos que tenían. ¿Tú cómo ves las aerolíneas que comprenden ASPA, por ejemplo, un Aeroméxico que salió del capítulo 11, un Aeromar que está luchando con los sueldos, con que si están en quiebra, si no están en quiebra? ¿Cómo están ahorita las aerolíneas? Nosotros creemos que un trato es un trato. Nosotros firmamos un convenio hasta el año 2024 que tiene reducciones salariales y contractuales. Generamos más de 600 millones de ahorros en este caso, para el Grupo Aeroméxico, más los pilotos de Aeromar que están haciendo un esfuerzo impresionante, increíble por su línea aérea, reducciones unilaterales de salario, es decir, ya no son pactadas, no simplemente están haciendo una reducción unilateral de salario, de prestaciones, de pagos, de extras. Entonces, en este rubro lo que estamos viendo es un trato es un trato. Tenemos firmado algo hasta el 2024, lo hemos respetado los pilotos y esperamos que en 2024 podamos sentarnos como lo hicimos en el 2020 a negociar sobre lo que teníamos el contrato colectivo vigente, que es fuera de este convenio que tenemos. Entonces va a haber un reto importante, pero nosotros estamos confiados en que, así como los pilotos estamos cumpliendo con las reducciones que quedamos salariales, contractuales, de prestaciones, la línea aérea sabrá respetar que este convenio fenece en el año 2024 y sobre todo con el incremento que vemos, ¿no? Hay un fenómeno importante que está sucediendo, que en Estados Unidos hay mucha necesidad de pilotos y yo creo que será cuestión de tiempo que volteen a ver, ¿no? A los pilotos que habemos calificados en otras partes del mundo, en este caso en México. Entonces, seguramente habrá un incremento en las condiciones laborales. Nosotros así lo apostamos. Habrá que retener el talento dentro de la República Mexicana. Entonces, viene una época muy interesante para ser piloto en este país. Pepe, ¿y Aeromar llegará el 2024? Nuestro mejor deseo de lo que hemos estado trabajando es que llegue al 2024 y al 2050. Es una línea aérea que merece tener esta oportunidad porque es la línea aérea regional de México. Creo que por los trabajadores y por los pilotos no ha quedado. Hemos hecho, no desde la pandemia, desde antes de la pandemia, un esfuerzo increíble e impresionante
en reducciones, en revisiones cero, ¿no? Con cero aumentos en los últimos años. Y creemos que aquí el llamado importante es para la familia, para los inversionistas de esta aerolínea, para la familia Katz, que tienen que darse cuenta lo importante y de lo estratégico que tienen en la aviación con esta línea aérea regional, invertir en ella. No pueden estar recargando el costo o buscando ahorros a raíz de pilotos, a raíz de trabajadores, a raíz de sobrecargos, haciendo reducciones unilaterales, cuando creemos que el esfuerzo tiene que ser de todos. Nosotros estamos poniendo en nuestra bolsa, pero ellos no han invertido desde 2017 un solo centavo en su línea aérea, lo cual llama mucho la atención. ¿No? ¿Qué pasa? Es muy sencillo a veces decir, me voy a ir del país, voy a irme a Israel, como es este caso, y pues queda la línea aérea ahí, hagan lo que puedan con lo que tienen. Creemos que eso es lo más irresponsable que se puede hacer. Lo hemos visto en otras líneas aéreas, como ha pasado lamentablemente, y creemos y hacemos un llamado por tu medio, si nos permites, a esta familia, este grupo de inversionistas. Vale la pena invertir en una línea aérea tan emblemática y que conecta tanto a México a lugares tan estratégicos, y la única línea regional que aterriza en el aeropuerto de la Ciudad de México. Crean en su aerolínea, el que tenga tienda, que la tienda. Además tiene muy buenas rutas y bueno, no está por demás decirlo que no es una aerolínea barata, ¿verdad? Y justo por las rutas que tiene, entonces podrían invertir más y bueno, más que nada Aunque apoyar inviertan, a ¿eh? los pilotos, apoyar a los pilotos y a su gente, que son los que están sufriendo más las consecuencias. Todo el personal de Aeromar está sufriendo las consecuencias. Nosotros ya deja invertir más, no, con que inviertan. Desde 2017 no invierten un peso en su Exacto. aerolínea. Es preocupante. Es preocupante que lo hagan, que estén esperando que los trabajadores resolvamos todo en todos los sentidos. No, es un trabajo que tenemos que hacer no solamente nosotros, también ustedes. Pepe, hay muchos temas muy interesantes en cuanto a aviación, en cuanto a las aerolíneas, los pilotos y demás, pero me gustaría saber tu opinión acerca de Interjet, una aerolínea que, bueno, ha venido prometiendo que va a comenzar operaciones y están igual, su gente en huelga, pero los directivos están asegurando que ya regresan. ¿Tú qué opinas? ¿Regresa o no regresa? ¿Cómo ves el panorama? Pues mira, nuestros mejores deseos sería, por supuesto, que regresara Interjet y Mexicana y todas las líneas aéreas, pero yo creo que no podemos olvidar la deuda que se tiene con los trabajadores. No podemos abrir una línea aérea, sea o no sea la misma, tenga la misma marca o la misma razón social, sin olvidar que hay personas que perdieron su trabajo, que hay personas que de la noche a la mañana tuvieron que asumir que se quedaban sin empleo porque nadie les avisó nada, que no se les dio una liquidación, por ejemplo, y que nuevamente, ¿qué vimos? Un cambio de administración que no sabemos en qué momento sucedió y que hoy en día se promete que regresará, pero bueno, qué bueno que regresen, pero no podemos, esto no borra el problema anterior, que es lo que le sucedió a todos esos trabajadores de Interjet que merecen no solo una explicación, sino también una liquidación. Y sería el primero que tendrían que solucionar antes de empezar a hablar de un regreso. Háganlo, pero no podemos, esto es un problema, no oculta al otro. Pepe, y como secretario de ASPA, ¿qué le dirías a las autoridades, a las aerolíneas, para, no sé, a lo mejor tener mejor a sus empleados, para encaminar mejor la aviación de frente a esta reactivación? Pues nosotros en ASPA creemos justamente en las cosas que para nosotros como pilotos de ASPA son normales. Y para nosotros es normal tener un sindicato democrático, un sindicato donde podamos elegir a los representantes, donde no haya una reelección, un sindicato donde los pilotos tengan voz, donde haya un secretario de prensa que pueda expresarse con los periodistas a nombre de ellos, de los pilotos, del sindicato. Creemos realmente en la profesionalización del piloto, en estar dentro de la plática, de la conversación aeronáutica, involucrándonos en los temas políticos y técnicos vigentes. Para nosotros es lo más importante. Lo que para nosotros no es normal es que haya terrorismo laboral en otras líneas aéreas, que haya todos los días se nos acercan pilotos que nos platican cómo suceden las cosas en otras aerolíneas, sobre todo de bajo costo, donde no hay una representación sindical, pagan cuotas sindicales y no saben ni siquiera quién es el representante, no pueden votar por por los pilotos que los van a representar. Muchas veces no son ni siquiera pilotos, ¿no?, quienes están al frente de estos sindicatos. No es normal realmente que tengas miedo de perder tu empleo todos los días, no es normal que te estén amenazando constantemente. Es un trabajo tan estratégico y tan de seguridad como comenzamos esta plática, que no puedes tener pilotos que estén preocupados por lo que está sucediendo en la tierra. Tienes que tener el 100% de la concentración en lo que está sucediendo en tu vuelo, con lo que está sucediendo con tus pasajeros. Entonces, esa yo creo que la invitación sería a las líneas aéreas
a que crean en lo que es normal, a que permita que sus pilotos al marco de la nueva reforma laboral elijan a qué sindicato quieren pertenecer, que voten, que hagan las cosas como debe de ser, porque vale la pena. Si inviertes en los pilotos, inviertes en tus pasajeros automáticamente, estás invirtiendo en la seguridad. Pilotos cansados al mando de los aviones, pilotos con jornadas excesivas, que no tienen los descansos adecuados, que no tienen los descansos ni siquiera de la ley. La Ley Federal del Trabajo, que en el apartado de tripulaciones aeronáuticas, esas son las cosas que no son normales, y en ASPA no vamos a permitir que se normalicen esas situaciones, porque aquí estamos todos parejos compartiendo el mismo cielo. Entonces, ese sería el llamado. Claro, como bien lo has dicho en varias ocasiones, no debe de existir la austeridad en la aviación. Y por último, bueno, felicitarte por estos 3 años al frente como secretario de ASPA, y bueno, ya nos te estarás contando qué más estarás por hacer, porque creo que lo has hecho muy bien y no te vas a despegar del todo. Muchas gracias. La verdad es que para mí, dentro de las cosas que más me han llenado de satisfacción estos 3 años, es platicar con ustedes, convivir más con ustedes, con los periodistas, vernos, Guille, en los desayunos, a ti, a todos los compañeros. Muchos ya los conocía, pero con muchos realmente he podido hacer un mayor lazo. Nosotros sabemos que ASPA es un sindicato que recibe las críticas constructivas, es un sindicato que construye, y a estos 3 años podernos acercar mucho más a todos ustedes que cubren de una manera majestuosa el sector, ha sido, yo creo que maravilloso, ha sido un gran, de verdad, un gran honor, créemelo. Pepe, te deseo todo el éxito del mundo y muchas gracias por este espacio. Ya sé que siempre andas muy ocupado y bueno, a seguir volando y a seguir trabajando por la aviación de México. Eso nunca se acaba. Siempre mi voz siempre será la de las mejores prácticas en la aviación. Eso ténganlo por seguro. Donde quiera que esté, hablaré por el bien de esta industria que tanto tú como yo estoy seguro que queremos tanto. Claro que sí. Bueno, amigos, muchas gracias. Gracias, Pepe. Nos vemos pronto. Hasta luego.